It lays the predicate and the foundation for the development of a weather satellite that will permit man to determine the world's cloud layer and ultimately to control the weather, and he who controls the weather will control the world. Otra semana más que ha llegado y se ha ido en el manicomio planetario. Enseguida veremos los nuevos titulares, pero ¿cuán verdaderamente mala es la situación? ¿Cuántos tienen el coraje de enfrentarse a una realidad sin filtros? El colapso global se está intensificando, lo cual incluye colapso ecológico y social. El caos no es algo sobre la línea del horizonte, ya está aquí. Pero ¿cuál es la pregunta más importante de todas? ¿Cuántos se harán del coraje de ser parte de la cura y no de la enfermedad? Hacer una diferencia para mejor comienza por enfrentarnos completamente a la verdad. Comencemos con los titulares de malas noticias. A pesar de las protestas del público, avanzan los proyectos de geoingeniería. Esto es de MSN. De este artículo, programas de gestión de la radiación solar están testeando la posibilidad de inyectar aerosoles dentro de la estratosfera para reflejar la luz solar y reducir las temperaturas globales. ¿Acaso nadie mira hacia arriba? ¿Cómo pueden continuar a propagar estas mentiras tan obvias, cuando nuestros cielos están cubiertos por exactamente esto? Mugre de geoingeniería desparramada por aviones. Siguiente titular. Teorías conspirativas promueven esfuerzos estatales por prohibir la geoingeniería. Esto es de Noticias Ambientales y Energéticas, propiedad de Político. Y la autora de este artículo es Chelsea Harvey. Recuerden este nombre. Y aquí comienza la desinformación por parte de Chelsea Harvey y de Político. Grupos de extrema derecha y antivacunas son parte de una iniciativa en docenas de estados para prohibir la solución teórica al cambio climático de bloquear los rayos del sol. Detengámonos aquí. Primero, Chelsea, ¿por qué mezclas tu ideología respecto de tratamientos médicos con este artículo de ingeniería climática? Y respecto de tu intento sin fundamentación por negar lo que hace tiempo sucede en nuestros cielos, tu esfuerzo es sumamente patético. Señorita Chelsea Harvey de Político, te hago esta pregunta. ¿Cómo crees que el público va a reaccionar una vez que despierte a las operaciones de ingeniería climática y tú parte en el encubrimiento criminal de estas actividades? Tal vez deberías hacerte esta pregunta, señorita Harvey. Del artículo de Político, legisladores de al menos 25 estados han presentado una ley para prohibir una controvertida intervención climática conocida como geoingeniería solar. Esta tecnología, que consiste en rociar materiales reflectantes en la atmósfera para bloquear la luz solar, no está probada y es arriesgada. Sin embargo, algunos investigadores argumentan que la práctica merece más investigación científica, especialmente a medida que las temperaturas globales siguen aumentando. ¿Cómo es posible que continúen con este argumento? Es increíble, con nuestros cielos cubiertos de mugre que no se asemejan en nada a lo que eran históricamente. Los cielos azules prácticamente han dejado de existir en todas partes, desde la propaganda de la televisión a las películas o caminar al aire libre. Y continúan con el debate acerca de que esto podría suceder algún día. Chelsea Harvey y Político continúan con esto. Una nueva oleada de legislación amenaza con frenar esos esfuerzos, refiriéndose a la geoingeniería, antes siquiera de que comience. Esto comenzó hace más de 75 años. Y muchos de los proyectos de ley se basan en teorías conspirativas basadas en ciencia falsa o vinculadas a grupos de extrema derecha que desafían la ciencia convencional. Divide y vencerás. Poner un tinte político sobre la realidad y hacer de cuenta de que no está sucediendo. El artículo continúa con esto. Quienes apoyan los proyectos de ley son el mismo tipo de personas que, en general, participan en debates sobre estelas químicas y evitar vacunas, dijo Craig Segal, consultor de política ambiental de la Junta de Recursos del Aire de California. Así que ese es el centro de gravedad de esto en este momento. Fin de la cita. ¡Wow! Craig Segal, de la Junta de Recursos del Aire de California. ¡Qué balbuceo estúpido de tu parte! ¿Eso es lo mejor que puedes hacer? Sugerencia para los oyentes. Enviarle una carta bien redactada y pacífica
con un link al innovador documental de geoingeniería de Dimming, El Oscurecimiento. Envíen por mail la carta a Craig Segal y a Chelsea Harvey de Político y pídanles explicaciones respecto de por qué mienten respecto de las probadas operaciones de ingeniería climática corrientemente en curso. Al hacer esto, agreguen en destinatarios a todos los activistas despiertos a estas actividades que puedan, como CC Copia Carbón, cosa de que Craig y Chelsea sepan de que hay muchos otros interesados en la conversación y esperan por su respuesta. Y el que esta clase de gente se burle de la guerra climática que está causando desastres sobre poblaciones inocentes alrededor del planeta es absolutamente criminal. Y este mismo tipo de esfuerzos, enviar mails con copias abiertas a otros activistas, debería hacerse con funcionarios que nieguen las actividades de ingeniería climática, grupos de agricultores y organizaciones medioambientales. La lista es larga. Inicien pequeñas fogatas de conciencia y pidan a otros que hagan lo mismo. Se nos está acabando rápidamente el tiempo. Hagamos que cuente. Siguiente, de Bloomberg News. La peligrosa arma climática cuyo momento puede haber llegado. Del informe. Empresas emergentes que utilizan la geoingeniería para encontrar una solución milagrosa al calentamiento global. ¿En serio? ¿La geoingeniería una solución milagrosa? Tal vez, depende del punto de vista. Tal vez, desde el punto de vista de los controladores, esto puede ser cierto. Un arma climática, química y biológica que pueden utilizar sobre inocentes y desprevenidas poblaciones alrededor del planeta sin que dichas poblaciones siquiera sepan que están bajo ataque. Tal vez, para ellos, los manipuladores de la Matrix, la geoingeniería puede parecer una solución milagrosa. Y si los miembros más despiertos y conscientes de la población miran hacia arriba y se dan cuenta, y justificadamente cuestionan la mugre dejada en nuestros cielos por las estelas persistentes de aviones, tan solo dile a las masas que están viendo contaminación producto de la combustión de las turbinas. Una descarada mentira, la que algunos líderes de organizaciones que dicen estar combatiendo la ingeniería del clima y están en contacto con la presente administración están comenzando a propagar. ¿Cómo es esto? Dicen estar en contra de la ingeniería del clima, mientras que al mismo tiempo la niegan, al pretender que las dispersiones dejadas por aviones, de las que tenemos incontables evidencias filmográficas y tests de laboratorio, son tan solo producto de la combustión de las turbinas. Lo que por supuesto no es cierto. Vean el documental de Dimming, El Oscurecimiento, para ver las pruebas. Continuando. Muchos nuevos artículos sobre la ingeniería del clima, todos ellos haciendo de cuenta de que estas actividades no vienen teniendo lugar desde hace más de 75 años. TheScienceNews.org. La geoingeniería solar cobra protagonismo a medida de que aumentan las preocupaciones climáticas. De este informe, dependiendo de a quién le preguntes, es potencialmente peligrosa, prometedora o incierta. Detengámonos aquí. Usar la palabra prometedora para describir lo que sucede al dispersar decenas de millones de toneladas de nanopartículas altamente tóxicas en los cielos es increíblemente alarmante. Prometedora, dicen. ¿Prometedora para quién? ¿Para los controladores de la guerra climática, química y biológica? ¿Prometedora porque su arma más preciada está aplastando poblaciones sin que la mayoría no tenga la menor idea de lo que les está sucediendo? Continuemos con el informe. La geoingeniería es una solución rápida y confiable. De nuevo, ¿solución para qué? ¿Control de la población y su reducción? El artículo luego dice, ante esta grave realidad, refiriéndose a los sistemas climáticos en proceso de colapso, situación que la ingeniería del clima ha ayudado a crear, la atención mundial hacia las estrategias de intervención climática y la financiación para ellas se está disparando. Más adelante dicen, los cálculos sugieren que por cada 10 vidas salvadas entre 2050 y 2080 al enfriar las temperaturas de la Tierra, solo habría una muerte adicional por contaminación del aire y pérdida de ozono. Esto sería mediante la ingeniería del clima, la que no está curando nada, sino más bien diezmando lo que queda de la red de la vida. ¿Y cuán ridículamente falso puede ser todo esto? Corrijamos estas afirmaciones de Science News. Primero, no hace ninguna falta de preocuparse por lo que suceda entre 2050 y 2080. En la trayectoria presente, la mayoría, si es que no es la totalidad, ya no estará aquí para el 2030. Y eso sin tomar en cuenta el factor nuclear.
guerra y fusión de los reactores nucleares desatendidos al producirse el colapso social. Y luego, toda narrativa que diga que la ingeniería del clima está salvando vidas en vez de causar incontables muertes es una completa mentira. Sin mirar los otros innumerables problemas con la ingeniería del clima, tan solo su destrucción de la capa de ozono es una amenaza existencial a muy corto plazo. No una amenaza para fin de siglo, una amenaza para fines de esta década. Según nuestras mediciones en Geoengineering Watch, no nos queda más que un 30% de la capa de ozono. Al llegar al punto de su colapso funcional, donde no pueda proteger más a plantas y cultivos, quedará la comida refrigerada o en conservas y cuando eso se termine, final del juego. Y artículos como este pretenden que podría suceder algún día si es que alguna vez decidimos implementar la ingeniería del clima. Miren hacia arriba, pónganse de pie y hagan escuchar su voz. De Euronews.com. Científicos dicen que la contaminación causada por el hombre puede estar ocultando el verdadero alcance del calentamiento climático. Ahí está de nuevo. Podría, sucedería. Este artículo intenta vender a la ingeniería del clima mediante mentiras respecto del verdadero impacto de las nanopartículas tóxicas que cubren nuestros cielos. Y quieren hacernos creer que es tan solo contaminación, pero no lo es. Basándonos en nuestros tests, y pronto vamos a dar a conocer un informe respecto de esto, en las precipitaciones hay partículas manufacturadas. No es tan solo contaminación de actividades industriales. Y es un test que fue realizado en una de las instituciones más reconocidas por sus exámenes de laboratorio de todo el planeta. Más del informe. Las emisiones de partículas finas de origen antropogénico han enfriado el clima. Esa es una mentira. Al modificar las propiedades de las nubes, y, por lo tanto, contrarrestando parcialmente el calentamiento climático inducido por los gases de efecto invernadero, según Anel Virtanen, de la Universidad de Finlandia Oriental. Según estos resultados, este efecto de enfriamiento se sitúa en el límite superior de las estimaciones previas basadas en datos satelitales. Otra vez la gran mentira, usada para vender a la ingeniería del clima de manera encubierta al pretender de que la polución atmosférica es buena debido a su impacto de largo plazo. Según este científico de la estructura de poder, inyectar partículas en la atmósfera es bueno. Todo ello una descarada mentira. Enfriamientos tóxicos de corta duración, como las recientes caídas de materiales congelados en el sur de Estados Unidos, mientras que al mismo tiempo en el Ártico llovía con temperaturas bien por encima del punto de congelamiento. En enero. Los científicos en la paga de la estructura de poder que producen artículos de total engaño como el que acabo de cubrir, precisan ser tenidos en cuenta como legal y moralmente responsables por una justificablemente enojada población global. El proverbial momento de horquillas y antorchas. De nuevo pregunto, ¿por cuánto tiempo puedes aguantar la respiración? ¿Y acaso podemos pedirle a nuestros hijos que hagan lo mismo? Continuando, The Newsweek. Mapa muestra las ciudades donde se les dice a los niños que limiten sus salidas al exterior. ¿Por qué? Por la calidad del aire. Y yo crecí en esta mugre en el sur de California. Era tan espesa que había días que no podíamos salir al recreo. Se suspendían partidos de béisbol y no se podía ver a más de 400 metros. Y me preguntaba qué les pasaba a los adultos alrededor mío. ¿Por qué no estaban alarmados? Yo tenía 10 años en un campo de béisbol y estaba completamente alarmado. Solo podía pensar en salir de ese lugar. Y trabajé toda mi vida para poder hacerlo. Y llegué a los bosques en el norte de California con la expectativa de hallar aire limpio. ¿Y con qué me encontré? Con que mi sistema de energía solar tenía una recepción reducida de entre 60 y 80% en los días que estos aviones dispersaban esta mugre en nuestros cielos. Y ahora sé que estoy en una lucha de vida o muerte. Eso fue hace más de 20 años, y no me detendré hasta que no se detenga lo que sucede en nuestros cielos. Y respecto de este artículo de Newsweek que menciona la contaminación que no deja salir a los niños, no es tan solo contaminación de industria y de transporte. Hablando en términos matemáticos, la mayor fuente de contaminación mediante nanopartículas es el proyecto Manhattan de geoingeniería a escala global, con aviones dispersando, según nuestras estimaciones, entre 40 y 60 millones de toneladas de estos elementos tóxicos en nuestros cielos. Por año. Les habla Dane Wigington. Están escuchando la hora de Alerta Global de Noticias, la transmisión del fin del mundo tal como lo conocemos,
provista para ustedes por geoengineeringwatch.org, el mayor y más visitado sitio web del mundo en el tema de las operaciones globales de ingeniería climática, alias guerra climática. La única forma de avanzar en esta lucha es alcanzar un punto de masa crítica en la conciencia colectiva. Este es el gran imperativo de nuestros tiempos. Comienza una conversación con otros sobre la ingeniería del clima que los guía a una fuente creíble de información. Así es como avanzamos con esta lucha. Geoengineering Watch va a continuar con sus esfuerzos para ser esta fuente de información respecto de las operaciones clandestinas de ingeniería climática. Se puede iniciar fácilmente una conversación sobre este tema con materiales impresos de Geoengineering Watch disponibles en nuestro sitio web. Enviamos estos materiales de alta calidad a menos de nuestro costo de producción y envío. Nuestra única meta es la de exponer y detener la locura en nuestros cielos. Por favor, ayúdennos a dar la voz de alarma. Continuando con este artículo de ehn.org. La propuesta del Dr. David Keith para enfriar la Tierra genera debate. De este informe. Los críticos temen que la geoingeniería pueda conducir a consecuencias globales imprevistas, como patrones climáticos alterados y riesgos para la salud. Keith reconoce los riesgos, pero enfatiza el potencial de la tecnología para salvar millones de vidas al mitigar las muertes relacionadas con el calor. ¿En serio, señor Keith? ¿Consecuencias imprevistas? ¿Quién podría haber imaginado eso? En una conferencia internacional de ingeniería climática, allá por el 2010, se le preguntó al Dr. Keith por los efectos toxicológicos de dispersar decenas de millones de toneladas de nanopartículas de aluminio dentro de la atmósfera de manera anual como parte de operaciones globales de gestión de la radiación solar. ¿Y cuál fue su respuesta? Dijo, ¿podrían suceder cosas terribles el día de mañana? No lo sabemos. Deténganse a pensar sobre esa respuesta por parte del geoingeniero más reconocido a nivel internacional, el Dr. David Keith. ¿Y cómo es que sé de esta respuesta? Porque fui yo quien hizo la pregunta en esa conferencia, y se me prohibió asistir a siguientes conferencias por hacerlo. Pueden ver este intercambio en el documental The Dimming, El Oscurecimiento, de manera gratuita en nuestra página web. Siguiente pregunta. ¿Cómo le está yendo al planeta luego de 75 años de operaciones clandestinas de ingeniería climática, alias guerra climática? Para nada bien. TheScienceAlert.com. Excepcional racha de calor global desafía las predicciones climáticas. De este informe. Las temperaturas globales alcanzaron máximos históricos en marzo, dijo el martes la agencia de la Unión Europea que monitorea el cambio climático, prolongando una racha de calor sin precedentes que ha superado los límites de la explicación científica. ¿En serio? ¿Aún otro ejemplo de no podemos entender lo que sucede por parte de la así llamada comunidad de científicos climáticos? Yo lo sabía y he estado intentando dar la voz de alarma por más de 2 décadas. Siempre he dicho que no era así de malo como se nos decía, sino que era exponencialmente peor. Y las operaciones de intervención climática, alias guerra climática, están empeorando aún más el colapso del clima. Y eso es exactamente lo que es. Deberíamos considerarnos afortunados si fuera tan solo calentamiento global o el así llamado cambio climático. Lo que está teniendo lugar es un abrupto colapso climático, con la ingeniería del clima alimentando aún más este proceso. Si aún no lo crees, lo harás en las próximas semanas y meses. El informe continúa. Y mientras cubro este artículo, recuerden que los escenarios de sequía y diluvio son una característica saliente de las operaciones de guerra climática. Algunas partes del continente, hablan de Europa, experimentaron el marzo más seco en los registros y otras el más húmedo en los registros. Más del informe. Las preocupaciones sobre la economía mundial dominaban los titulares en un momento en el que la India sufría un calor abrasador y Australia estaba asolada por inundaciones. Más adelante dicen, los científicos no están seguros de qué pudo haber contribuido a estos picos de calores de récord. También dijeron que sucedieron eventos que aún deben ser explicados. Y ahí lo tenemos de nuevo. Sencillamente no pueden explicar la choqueantemente obvia agresión de la ingeniería del clima. Pues para eso es que se les paga y o amenaza. Cielos de ciencia ficción, los que hasta el momento la casi totalidad de las sociedades industrializadas se han rehusado a reconocer y hacer algo al respecto. Y en relación a la destrucción de los sistemas que hacen posible la vida sobre el planeta y al cada vez más acelerado colapso de los mismos, consideren y recuerden, sin medio ambiente funcional no puede haber economía y no puede haber gente. De MarketWatch.com.
Economistas ahora dicen que ya ha comenzado una grave desaceleración económica. El informe dice, la economía se encamina hacia una fuerte recesión. Aumentarán los despidos. Detengámonos aquí. Para muchos, un colapso económico es el mayor de sus temores, pero en realidad es el menor de nuestros problemas en proceso de desarrollo. Problemas que van a empeorar rápidamente. Aquellos que aún no lo creen, muy pronto lo harán. No tendrán otra opción. Continuando, la ingeniería del clima es el mayor factor en la manipulación de los patrones de las precipitaciones. Llueve demasiado o demasiado poco. Teniendo esto presente, de Fox Weather, el lago Mead está en niveles bajos de récord. De nuevo. De Newsweek, advertencias por niveles del lago Mead y el lago Powell. De westernwater.com. El faltante en el agua subterránea de Arizona es mayor al de la capacidad del lago Mead. Y esto de MSN acerca del lago Shasta, el que literalmente está en mi patio trasero. Notable recuperación del nivel del lago Shasta capturado en asombrosas imágenes. ¡Qué fantástico! Un lago lleno de agua tóxica rodeado por un bosque moribundo, el que seguramente muy pronto arderá. Del informe. El lago Shasta, el embalse más grande de California, ha experimentado una recuperación espectacular tras años de grave sequía. Esta recuperación, marcada por el aumento del nivel del agua y la frondosidad de los paisajes, enseguida comentaré sobre esto, demuestra la resiliencia de la naturaleza. Estas imágenes revelan la transformación, ofreciendo un esperanzador recordatorio del poder de los esfuerzos de conservación y de las condiciones climáticas favorables. ¿Acaso se supone tenemos que decir alabanzas a la ingeniería del clima por dejar caer lluvia y nieve tóxica sobre nuestros bosques, matando el microbioma del suelo, sistemas de raíces y todo lo demás que hay en él? Este informe es exactamente la clase de engaño cuidadosamente ideado por los medios de la estructura de poder para pacificar a las poblaciones y mantenerlas dormidas al volante, hasta el momento del impacto. No estamos rodeados por paisajes frondosos, como dice el artículo. Total mentira. Los bosques están implosionando, llenos de árboles muertos o moribundos. Y si alguien te dice lo contrario, es porque ignoran completamente lo que sucede en el bosque o mienten. De Yale360.edu. Creciente riesgo de, entre comillas, olas de sed a medida de que el planeta se calienta. ¿Acaso alguien escuchó de este término antes? ¿De cuántos términos escuchamos ahora por parte de las así llamadas comunidades científicas y meteorológicas, las que parecen ir inventando cosas a medida de que se les ocurren? Literalmente, con la meta de hacer parecer que estas cosas siempre han sucedido, cosa que no es cierto. Continúan. La atmósfera se está tornando, entre comillas, más sedienta. Un nuevo estudio revela que el calentamiento global está provocando episodios más frecuentes de clima cálido y seco, los que provocan la pérdida de grandes volúmenes de agua por evaporación en los suelos. Obvio. El creciente número de, entre comillas, olas de sed representa un desafío para los agricultores. Los investigadores definen una ola de sed como 3 días consecutivos de una demanda evaporativa inusualmente alta. Según los autores, el efecto es mundial. El latigazo climático podría convertirse en uno de los cambios globales más universales sobre una Tierra en proceso de calentarse. Detengámonos aquí. Las leyes de la física dejan en claro que, en líneas generales, tiene que llover más en un planeta en proceso de calentarse, no menos. Y sí, hay diluvios en algunos lugares, pero en muchos otros hay sequías de récord. Debería llover un 7% más por cada grado centígrado de aumento en las temperaturas, y si esto no sucede, la ingeniería del clima es el factor central causal en esta ecuación, factor que jamás es mencionado. Dificulta la evaporación. Los polímeros que dispersan por todas partes, incluyendo sobre superficies marinas, están bloqueando la evaporación. Al igual que bloquear la luz del sol disminuye la evaporación. Al alterar los patrones de los vientos, disminuye la evaporación. Desde toda dirección imaginable, los ingenieros climáticos controlan el ciclo hidrológico y no con objetivos benévolos. Siguiente informe, mismo tema, de MSN. ¿Qué origina las sequías repentinas y por qué? El informe dice, van en aumento. De nuevo, la ingeniería del clima es singularmente el mayor factor causal en las sequías.
Y no puede haber discusión legítima alguna acerca del clima desde ningún punto de vista sin antes incluir al elefante de la ingeniería del clima en la ecuación. Más problemas con el agua, del The Guardian del Reino Unido. Revelado. Los nuevos centros de datos de las grandes empresas tecnológicas extraerán agua de las zonas más secas del mundo. Del informe. Amazon, Google y Microsoft están construyendo centros de datos en zonas con escasez de agua en 5 continentes. Con la promesa de apoyo de Donald Trump, los 3 gigantes tecnológicos están planeando cientos de centros de datos en Estados Unidos y en todo el mundo, con un impacto potencialmente enorme en poblaciones que ya padecen de escasez de agua. Estas compañías planean expandir sus actividades en algunas de las regiones más áridas del mundo, según el análisis de Source Material y The Guardian. En los hechos, el consumo de agua será aún mayor de lo declarado, pues las cifras proporcionadas no incluyen el agua utilizada para generar la electricidad que alimentará las nuevas instalaciones. Por ejemplo, en España, con el 75% del país ya en riesgo de desertificación, la combinación de la crisis climática y la expansión de los centros de datos está llevando a ese país al borde del colapso ecológico. Pero no puedes quedarte sin internet, ¿no es así? ¿A quién le importa el agua y la comida? ¿O un medio ambiente funcional? En enero, Meta, propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram, abrió un centro de datos de $1.000 millones en Mesa, Arizona, y Google está desarrollando 2 más. El condado de Maricopa, donde Microsoft también tiene 2 centros de datos activos, se enfrenta a una sequía extrema, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. En enero, en la Casa Blanca, Trump anunció el proyecto Stargate, al que calificó como el mayor proyecto de infraestructura de inteligencia artificial de la historia. Comenzando en Texas, el emprendimiento conjunto de $500 mil millones entre OpenAI, la empresa estadounidense de software Oracle, SoftBank, con sede en Japón, y la firma de inversión emiratí MGX, financiará centros de datos en todo Estados Unidos. Así es, veremos cuán lejos llegan antes de que sobrevenga el colapso total. Todo este mal direccionado proyecto es aún otro asombroso ejemplo de la tendencia al autoexterminio de nuestra especie. La búsqueda sin fin por metales brillantes, a cualquier costo para con seres humanos o para el medio ambiente del cual nuestra supervivencia depende completamente, es otro ejemplo más de tendencias al autoexterminio. Con esto presente, de otros lares del planeta, otras formas de problemas con el agua. Tan solo uno de incontables ejemplos. The Atmospheric Earth. Una nueva fiebre del oro está convirtiendo al agua de Ghana en veneno. De este informe, la minería ilegal de oro ha contaminado más del 60% de las fuentes de agua de Ghana. ¿Quién necesita de agua y de comida? Tan solo de metal brillante para países ricos. Poblaciones contaminadas y padeciendo de hambre, y aquí en los Estados Unidos no es distinto, con nuestra locura del fracking, la que está contaminando de manera permanente el agua subterránea, en todo el país, con más de 500 elementos químicos, la mayoría de los cuales ni siquiera se nos dice en qué consisten, gracias a las exenciones que la oligarquía se ha otorgado a sí misma. Otro artículo de Yale360.edu. Con la gran mortandad de los mejillones, los científicos buscan por respuestas. Esto es importante, otro ejemplo de ecosistemas en proceso de colapsar. Los mejillones de agua dulce, entre los animales en mayor peligro del planeta, se ven amenazados por la contaminación, el cambio climático, la pérdida de hábitat y las especies invasoras. Sin embargo, en el epicentro de su diversidad, el sureste de Estados Unidos, la causa de esta catastrófica mortandad sigue siendo un misterio. Completo misterio, para los científicos. En California tenemos una especie en peligro, el pez eperlano del delta. Uno de los microbiólogos más reconocidos del estado nos contactó en Geoengineering Watch hace algunos años para decirnos que estaba encontrando nanopartículas de aluminio adheridas a las agallas de estos peces. Nanopartículas que caen con la lluvia debido a las dispersiones de la ingeniería del clima por sobre las nubes. Y este microbiólogo nos dijo que cada vez que intenta llamar la atención de sus superiores a este tema, le ponen una bota sobre el cuello. Una funcionaria de alto rango de vida silvestre de California, a quien conozco personalmente, me dijo lo mismo. Intentó hablar de la masiva acumulación de aluminio en las represas, siendo la represa de Shasta una de ellas, y a ella también la hicieron callar cada vez que intentó hacerlo.
Residuos Ambientales de Reading me invitó a una conferencia a puertas cerradas. Nos mostraron tests de agua del río Sacramento, de donde proviene el agua potable de gran parte del estado de California, con enormes cantidades de aluminio. No sabían de dónde provenía este material. Les informé de dónde provenía. Si están los tests de agua de lluvia, obviamente tiene que estar en el agua que va a parar al río. Esto coincide exactamente con las patentes de ingeniería climática. ¿Alguna vez dieron a conocer al público estos tests? Nunca. Demasiado preocupados por sus sueldos y pensiones como para decir la verdad y preservar lo único que verdaderamente poseen, su honor. Patético. Siento que estoy en el planeta equivocado. Lo he sentido por tantos años. Hay tan poco honor en nuestra especie. Continuando con el informe. Los mejillones de agua dulce son uno de los grupos de animales más amenazados del mundo. América del Norte alberga actualmente más de 300 especies nativas. No por mucho más tiempo. Una explicación para la magnitud de la mortandad más extendida en Estados Unidos, la que comenzó hace décadas en el sudeste, ha permanecido fuera de alcance. Sencillamente no lo pueden entender. Para eso es que se les paga, para no entender. Cambiando de tema, ¿qué nos depara el tiempo programado para Estados Unidos? El escenario de latigazo climático. Calentando el oeste del país con un domo de alta presión creado por calentadores de la ionosfera, cosa de poder acentuar las condiciones del venidero enfriamiento químico de diseño en el este del país. He estado documentando este escenario por más de una década. Pueden ver sobre esto en geoengineeringwatch.org. Busquen dentro de la sección de inviernos de diseño por el artículo «La geoingeniería está creando extremos de frío y de calor». Esto no es la naturaleza, y no hay ni un pronosticador del tiempo, alias lectores de guiones, que no sepa que esto está sucediendo, a menos que tengan dificultades cognitivas. De MSN. ¿Has sentido viento en lo que va de la primavera? El informe dice: los vientos de esta primavera han alimentado incendios forestales inusualmente extensos, provocado tormentas de polvo mortales, derribado árboles, causado cortes de electricidad, y dañado propiedades. En combinación con la aparición de las hojas primaverales, las condiciones ventosas también podrían estar afectando tus alergias. Detengámonos aquí. Por supuesto, ninguna mención de las decenas de millones de nanopartículas tóxicas que están siendo dispersadas en los cielos de forma anual alrededor del planeta por las operaciones de intervención climática, partículas de las cuales no nos informan las agencias de monitoreo del aire, y esto por diseño. La mayoría de los tests de calidad del aire buscan por partículas de hasta 10 micrones de diámetro, y aquí estamos hablando de nanopartículas, las que son exponencialmente más pequeñas y no salen en estas pruebas, sin importar la cantidad de estas partículas que estén flotando por el aire alrededor nuestro. Se me dijo en una reunión a puertas cerradas con 5 funcionarios de alto rango de la Agencia de Monitoreo del Aire, en Sacramento, que el sistema está amañado. Se les dice que testeen únicamente por partículas liberadas por combustión y el resto de la muestra es desechado. Por lo que no están buscando por estos elementos sin importar el tamaño de partícula que puedan tener. No se puede encontrar lo que no estás buscando. Todo el sistema ha sido amañado para ocultar este elefante dentro de la ecuación hasta el último instante posible. Pues si esto sale a la luz, las responsabilidades legales son inconcebibles. Todo evento climático pasado que haya causado daños se convierte en una potencial responsabilidad legal para con todos los involucrados en estos programas. Es por eso que hay documentos del Senado de este país, que hemos compartido en Geoengineering Watch, los que piden por completa inmunidad legal para todos los partícipes en estos programas. ¿Acaso no es eso un indicativo de cuán peligrosos son estos programas? ¿Y nuestro gobierno continúa a pretender de que no está sucediendo? Y ahora, también hay gente en los medios alternativos de información que dicen luchar contra la ingeniería del clima, que la niegan, diciendo que es tan solo combustión de los motores. ¿Dónde está el honor en esta ecuación? ¿Dónde? No podemos respirar sin inhalar estos materiales. ¿Cómo no es eso una lucha por nuestras vidas? El informe dice: ¿por qué ha habido tanto viento? Esta primavera se han producido diferencias de temperatura especialmente grandes en distancias cortas a lo largo de Estados Unidos, conocidas como gradientes de temperatura. Luego, el informe dice: estos gradientes de temperatura se han visto intensificados por vientos del sur más frecuentes e intensos provenientes del oeste del Golfo de México.
Cuando este aire particularmente cálido choca con el aire frío que se desplaza hacia el sur desde Canadá, se puede formar una tormenta alimentada por las fuertes diferencias de temperatura, diferencias potencialmente intensificadas por la ola de calor marina. He cubierto esto muchas veces en esta transmisión, lo que está sucediendo y cómo está siendo afectado por la ingeniería del clima. Han estado migrando humedad desde el oeste, del Pacífico, y nucleándola con elementos químicos. Es por eso que tenemos los latigazos en las temperaturas, con nieve un día y 27 grados al día siguiente. Empujan esta masa de aire enfriada químicamente hacia el este, donde la hacen colisionar con el flujo de aire cálido proveniente del Golfo de México, generando condiciones atmosféricas inestables, las que son zonas ideales para la creación de ciclones o tornados. Conecten los puntos. La ingeniería del clima es inseparable de todo esto. Y del otro lado del Atlántico tenemos esta noticia de newsukraine.org. Escuchen esto. Huracán azota a Siberia, generando masivos incendios forestales y muertes. ¿Acaso alguien jamás había escuchado de huracanes en Siberia? El informe dice: varias regiones de Siberia han sido impactadas por un huracán, el que ha intensificado incendios forestales. Ya se han informado de víctimas. Según medios de Rusia, se ha declarado un estado de emergencia. Además de los incendios, el mismo viento está causando daños significativos. Nada para ver aquí, sigan caminando. Y sin importar qué otra cosa hagan, no miren hacia arriba. De thewatchers.org. Tormenta de granizo destruye cultivos de trigo en zona agrícola clave de Rusia. Están destruyendo cultivos en todo el planeta. No es un accidente ni una consecuencia no deseada. Están siendo destruidos intencionalmente. La frecuencia de estos sucesos apunta a intencionalidad. Congelamientos repentinos, sequías repentinas, inundaciones repentinas y masivas caídas de granizo. También de este informe, condiciones climáticas inestables han persistido a lo largo de Rusia durante el 2025. Todos lo están haciendo. Todas las principales potencias lo están haciendo. Saben que ya no pueden sostener a sus poblaciones en un planeta en proceso de colapsar. Esa es la verdad de la situación. Y me doy cuenta que es una píldora muy amarga de tragar. Pero mientras sigamos aquí, mientras sigamos de pie, hagamos una diferencia para mejor. Detengamos la destrucción. Permitamos al planeta responder por su cuenta al daño que ya le ha sido ocasionado, cosa de que se pueda salvar algo de lo que aún queda. Cosa de que al menos alguien pueda sobrevivir a lo que se avecina. Y eso es algo por lo que vale la pena luchar. Un ejemplo que he dado incontables veces, y lo daré de nuevo. Si tus hijos estuvieran en una casa que se está incendiando, y sabes que casi no tienes posibilidades de salvarlos, ¿acaso no lo intentarías? Porque aproximadamente esa es nuestra situación. De thehill.com. Los insectos están devorando los árboles de Colorado debido al cambio climático. No tan solo gracias al cambio climático. Gracias a la lluvia tóxica que está matando el microbioma del suelo y los sistemas de raíces. Eso debilita a los árboles, los que quedan indefensos ante estos insectos. Y nada de esto es dado a conocer por los así llamados expertos. Omisión criminal por los así llamados expertos. ¡Qué población tan cobarde en la que vivimos, especialmente los académicos! Conozco a algunos de ellos quienes jamás han dicho la verdad. Conozco a algunos de los más importantes especialistas en insectos del estado. Los conocí en proyectos de recuperación de bosques en el norte de California. Y jamás han dicho la verdad a pesar de que me admitieron personalmente que saben muy bien lo que sucede. Nada de coraje ni de honor. Este informe dice: calentamiento inducido por el clima está favoreciendo la proliferación de insectos que invaden los bosques de Colorado, devorando árboles al punto de causarles la muerte. Al aumentar la cantidad de árboles muertos, también aumenta la probabilidad de incendios forestales. Todo conectado, y la ingeniería del clima es central en todo ello. Las buenas noticias, dicen, es que sabemos que Colorado está en el camino correcto a dar respuesta a estos problemas y promover bosques y comunidades que sean resilientes a incendios forestales y pestes. ¿Qué forma de evadir problemas imaginando mundos de fantasía? Es como decir que Santa Claus, el conejo de Pascuas y el hada mágica los va a salvar. De MSM. Ya no se permite al servicio meteorológico monitorear el clima severo. ¿Cuán conveniente para los geoingenieros, alias terroristas climáticos?
Y para aquellos que se habían convencido de que la nueva administración iba a detener a la ingeniería del clima, les tengo noticias. Están duplicando la apuesta a estas actividades. Una actualización al respecto. Hace aproximadamente un año había realizado una entrevista con Robert F. Kennedy Jr. y ahora fui nuevamente contactado por Robert, hace unas 4 semanas. En esta corta conversación le recalqué que si la administración de la que él ahora formaba parte tenía alguna clase de intención seria de exponer la agresión global de la ingeniería del clima, como primer medida sería esencial implementar un esquema legal que proteja a quienes se animen a denunciar estas actividades. Y desde ese entonces no supe más nada de él ni de lo conversado. Lo que sí sucedió es que la principal agrupación política que estaba en contacto con Robert respecto del tema de la ingeniería del clima hizo un giro de 180 grados en su postura. Como mencioné antes, el fundador de este grupo ahora está promoviendo la negación oficial, sosteniendo que lo que vemos sobre nuestras cabezas no es otra cosa que contaminación de la descarga de los motores. Una narrativa conveniente para todos aquellos que parece nunca tuvieron la intención de enfrentar honestamente el tema. También quiero aclarar lo siguiente. Fui nombrado inicialmente como consejero en temas de geoingeniería en un grupo que estaba dialogando con Kennedy respecto de la ingeniería del clima. En el momento en que el fundador de este grupo dio este giro de 180 grados, me aparté de esta agrupación, dejando en claro que no tenía más nada que ver con ellos. Recuerden y consideren, estamos nadando entre tiburones. Continuando, colapso en el suministro de alimentos y de sociedades. De MSN, agricultores de Estados Unidos devastados por el retraso en el desarrollo de las plantas de trigo, mientras las perspectivas de la cosecha se tornan sombrías. Tenemos motivos para estar preocupados, dice el informe. Y no nos olvidemos del colapso en las poblaciones de insectos polinizadores. Respecto de sus poblaciones históricas, queda menos del 10%. Un muy mal presagio para la especie humana. Una frase que se le atribuye a Einstein dice lo siguiente: si la abeja desapareciera de la superficie de la Tierra, al hombre no le quedarían más que 4 años de vida. Y hay muchos otros problemas que están convergiendo sobre nosotros. Siguiente. Titulares de alrededor del planeta que la mayoría de los norteamericanos jamás ven en los medios de desinformación. Del Greek City Times. Grecia fue construida para un clima que ya no existe, advierte profesor de la Universidad de Atenas. El informe dice: debido a la escala de los fenómenos climáticos, las principales intervenciones deben provenir del gobierno central, autoridades regionales y municipalidades. No se puede detener los procesos que están teniendo lugar. Es como intentar detener una marea con un vaso de papel. Nuestra especie ha iniciado algo que no puede ser detenido. El momento de la película Thelma y Louise, donde el coche atraviesa la barrera de contención y vuela por el aire. Puedes pisar el freno todo lo que quieras. El coche va a ir al fondo del barranco. Dicho esto, si podemos exponer y detener lo que está sucediendo en nuestros cielos y le permitimos al planeta responder al daño que ya se le ha hecho, podemos ganar tiempo, lo que nos permitirá enfrentar otros desafíos. Y eso es algo por lo que vale la pena luchar. De extremetemps.com. Calores extremos en el norte y sur de África. Se están incinerando allí. Del Independent del Reino Unido. El verano llega temprano al norte de la India, sumergido en olas de calor. De extremetemps.com. Calores de récord en Indonesia. Otro de extremetemps.com. Calores de récord sin final a la vista en Australia. También de Australia. Titular del Daily Mail del Reino Unido. Se le pide a australianos residentes en zonas de Nuevo Gales del Sur que se preparen para quedar aislados por hasta 10 semanas luego de quedar incomunicados por inundaciones. Una inundación del tamaño de Texas. No vemos nada de esto aquí. Tan solo teatro político de la mañana hasta la noche. De NPR. 33 muertes en la capital del Congo por inundaciones mientras funcionarios intentan ayudar a los damnificados. Un colapso total está teniendo lugar en tantos países alrededor del planeta y estamos muy cerca del punto en el que nadie va a poder ayudar a otros. De nehrnews.com. Extraña caída de granizo en el norte de Irak. Me pregunto qué podría haber causado eso. Nucleación química del hielo para la modificación del clima. Esto no es la naturaleza. El informe dice: una tormenta con granizo del tamaño de pelotas de golf cayó en el norte de Irak, afectando gran cantidad de vehículos. Mucho más que eso.
Y aquí tenemos granizo del tamaño de bolas de béisbol con cada tormenta. ¿Cómo es que la gente no puede conectar los puntos cuando las temperaturas pasan de 25 grados a 0 en un solo día con la caída de grandes cantidades de granizo? Esto es nucleación química del hielo para la modificación del clima. En Geoengineering Watch hemos hecho repetidos tests de estos materiales, los que muestran la presencia de estos elementos. Banco de Estados Unidos pronostica que los objetivos climáticos van a fracasar. Ya lo hicieron, pero compañías relacionadas con la producción de aire acondicionado van a prosperar. Este informe dice que el calentamiento del planeta traerá catástrofes y que el mercado global de aire acondicionado podría crecer en un 41%. ¡Qué alivio! Podemos invertir en compañías de aire acondicionado y todo va a estar bien. Respecto de los aires acondicionados del planeta, las regiones polares están cada vez peor y la ingeniería del clima está empeorando aún más la situación. Esto de forma adicional a la incineración de 100 millones de barriles de combustible y 26 millones de toneladas de carbón por día, talar los bosques, pavimentar al planeta y envenenar los océanos. Y todo esto, ocurriendo al mismo tiempo, es una receta para un homicidio planetario. Si no cambiamos completamente de dirección, pronto, ese será nuestro destino. The SciTech Daily, la Antártida sobre hielo delgado. Imágenes satelitales muestran un asombroso colapso del hielo marino en el 2025. ¿Y cuántos siguen con lo de que se aproxima una nueva era del hielo? ¿En qué realidad viven? ¿En qué planeta? Porque de seguro no es en este. Esto no se trata de Al Gore ni de grupos medioambientales, se trata de la realidad, lo que puedes ver con tus propios ojos. Por favor, vean el documental Chasing Ice, a la búsqueda del hielo. Y ahora, la situación es mucho peor de cuando ese documental fue filmado. No trata de política, solo es documentación filmográfica del colapso de la criosfera, los depósitos de hielo. Si no crees lo que puedes ver con tus ojos, no hay nada que yo pueda decirte que te vaya a convencer. Por favor, superen su ideología, el pensamiento grupal, vean lo que sucede en las regiones polares y entiendan que en el intento por ocultar lo que sucede, la ingeniería del clima está empeorando aún más la situación. Este informe dice: los científicos definen a la superficie de hielo marino como las zonas donde al menos el 15% de la superficie del mar está cubierta por hielo. Esta es otra forma en la que ocultan cuánto ha colapsado la cantidad del hielo, rotulando como capa de hielo a todo sector del mar cubierto por un 15% o más de hielo. ¿Acaso eso no es 85% mar abierto? ¿Cómo pueden decir que esto es capa de hielo? Ocultan mediante mentiras estadísticas cuán mala es la situación. El informe dice: aún no queda claro si el hemisferio sur ha entrado en una nueva normalidad de bajos niveles de hielo marino o si es que la Antártida está pasando por una fase que luego volverá a sus niveles anteriores. ¡Qué frase idiótica por parte de Walt Meyer, un científico especializado en hielo marino! Esto es como decir, en el ejemplo de Thelma y Louise, aún no estamos seguros de si el coche va a volver a la ruta o si va a ir a parar al fondo del barranco. De Geographical.co, cómo el derretimiento del hielo y corrientes aéreas duplicadas están calentando a Europa. La manipulación de las corrientes aéreas, calentadores de la ionosfera y la ingeniería del clima son totalmente inseparables de todo esto. Dicen: mientras el planeta continúa a lidiar con el impacto del calentamiento, hay un continente que está siendo particularmente impactado: Europa. En los últimos 30 años, sus temperaturas han aumentado por más del doble del promedio global. No hay un motivo meteorológico válido para que esto sea tan pronunciado sin tomar a la ingeniería del clima en la ecuación, y no es difícil ver quién ejerce el mayor poder en este rubro. La Fuerza Aérea de Estados Unidos tiene 3 veces más aviones cisterna, como los utilizados en las operaciones de ingeniería climática, que todas las demás fuerzas aéreas del planeta, combinadas. Piensen sobre eso. De MSN,
Al acelerarse la crisis climática, se aproxima el día de un océano ártico libre de hielos. Así es, eso se llama evento de océano azul. Puede suceder este año, e incluso podemos tener un doble evento de océanos libres de hielo, en el Ártico y en el Antártico. De nuevo, la ingeniería del clima, al intentar ocultar la situación con nucleación química del hielo, lo que en términos generales empeora aún más el equilibrio energético del planeta, está martillando los clavos finales en nuestros ataúdes colectivos. ¿Qué implicaría un evento de océano ártico libre de hielo? Que al no estar más el hielo, el mar absorbe el 90% de la energía térmica entrante del Sol, a diferencia del hielo, que refleja el 90% de esa energía. En ese punto, el calentamiento se torna exponencial. Los depósitos de metano del lecho marino se descongelan, liberándolo a la atmósfera, donde va cubriendo al planeta como una gruesa capa de vidrio. Cuando eso suceda, vamos a estar viviendo en un planeta muy distinto. Fin de nuestro presente paradigma, y estamos muy cerca de ese punto en estos momentos. De phys.org. Hallan altos niveles de mercurio en pájaros del Ártico. Imaginen eso. Y consideren que si las cenizas volantes de carbón verdaderamente son un material básico en las operaciones de ingeniería climática, estas contienen cantidades significativas de mercurio, por lo que está por todas partes, incluyendo dentro nuestro. Y también sabemos que el aluminio es un elemento primario en las patentes de ingeniería climática. Ahora, eso también está dentro de todos nosotros, y por estudios científicos sabemos de la toxicidad sinérgica del aluminio y mercurio. Cuando combinas estos dos metales, la toxicidad general aumenta hasta por un 10.000%, 100 veces peor, y si sumamos la enorme cantidad de otros elementos dispersados sobre nosotros, es de maravillarse que a estas alturas podamos funcionar normalmente. Continuando, del Independent del Reino Unido. Las ballenas grises de la costa del Pacífico están muriendo y los científicos se preguntan si el cambio climático puede ser el culpable. ¿Cuán simplista puede ser esto? De nuevo, ignorando la ingeniería del clima, la que está destruyendo la capa de ozono y la intensa radiación ultravioleta que está friendo al plancton, el cual es la base de la cadena alimentaria del océano. Estos seres vivos deben alimentarse en la parte superior de la columna de agua, donde son incinerados por los rayos ultravioleta. Estamos envenenando los océanos. Sabemos que en esta región específica del Pacífico tiraron más de 500.000 de barriles con DDT. Eso en tan solo uno de los sitios utilizados, y ahora sabemos de 18 sitios más. Los océanos se están calentando rápidamente y al hacerlo se desoxigenan. Los bosques de algas están muriendo con todos sus ecosistemas, colaborando con el colapso de la cadena alimentaria. Y culpan de la muerte de las ballenas tan solo al cambio climático. A estas alturas, los científicos climáticos son criminalmente ignorantes de los campos de estudio en los que se nos dice son expertos, o mienten. Una de dos. De Nature.com. Microplásticos aerotransportados ingresan a las hojas de las plantas y terminan dentro de nuestros alimentos. Ninguna sorpresa. He cubierto esto transmisión tras transmisión. Las nanopartículas infiltran toda forma de vida. Están dentro de absolutamente todo a estas alturas, incluyendo órganos humanos. Sumemos esto del Lancet Science Journal. El cambio climático alimenta letales tormentas de polvo en todo el mundo. ¿Acaso es tan solo polvo dentro de estas tormentas? Por supuesto que no. Recuerden, entre 40 y 60 millones de toneladas de nanopartículas tóxicas son dispersadas dentro de nuestros cielos por año. Y todo esto vuela junto con el viento. De Al Jazeera. Crece la crisis del agua en Pakistán al comenzar a secarse los ríos. De nuevo, la ingeniería del clima controla el grifo, poniendo a países enteros de rodillas y obligando a sus gobiernos a obedecer los dictados de la estructura global de poder. Temperaturas de bulbo húmedo. Eso es la combinación de temperatura con humedad y está alcanzando niveles jamás vistos en la historia de nuestra especie. Esto hace que la sensación térmica suba tanto que partes del Medio Oriente están registrando índices de sensación térmica de 70 grados. Eso fue el verano pasado. Este año va a ser peor. Estamos superando el umbral de la supervivencia humana. Si no lo crees, pronto lo harás. Combinación de calor y humedad. Un índice de calor por el nombre de temperatura de bulbo húmedo. De Reuters.com.
El agua asoma como nuevo frente de negociación entre México y Estados Unidos. Las guerras por el agua van en rápido aumento. ¿Y quién creen que tiene el mayor control sobre el grifo? Las Fuerzas Armadas, que son mayores que las 10 siguientes Fuerzas Armadas del planeta, combinadas. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. De courthousenews.com. El peor de los escenarios. Arizona permanece en la situación más caliente y árida de su historia. Y estamos en primavera. Se aproximan grandes problemas para Arizona y todo el suroeste del país. Sumemos esto. La administración Trump ordena que más de la mitad de los bosques nacionales sean abiertos a la explotación forestal. Así es, vendamos lo poco que queda del medio ambiente. Piratas llenando sus bolsillos en un barco que se hunde rápidamente. En el rumbo presente, nadie sale con vida de esto. Otro artículo de PBS. La administración Trump da marcha atrás con el cierre de centrales eléctricas de carbón. Están tirando la legislación ambiental por la borda. Saquear, devastar y contaminar hasta que no quede nada. ¿Acaso soy un fan de Biden? No, por supuesto que no. De hecho, Biden otorgó más permisos para perforaciones que la primera administración de Trump. ¿Cuántos dentro del Partido Demócrata saben eso? Todos son malos. Todos nada más que actores dentro del circo de la estructura de poder. ¿Y cuál es su rol? Crear la mayor cantidad de caos que sea posible para distraer al público del tren que se aproxima, hasta el momento del impacto. Otro artículo de Axios.com. Trump propone aumentar el uso de carbón para alimentar la demanda energética de la inteligencia artificial. ¿Recuerdan el artículo que vimos antes de toda el agua que están usando en lugares donde ésta escasea? También quememos más carbón, cosa de crear más cenizas volantes de carbón para los geoingenieros, mientras agregamos más mercurio a la atmósfera y abastecemos a los centros de inteligencia artificial, de los que sabemos que no podemos vivir sin ellos. ¿No es así? Circo de locura. Del Mother Jones Journal. Nuevo decreto presidencial de Trump castigará a los estados que pretendan combatir al cambio climático. ¿Acaso también van a castigar a los estados que adopten legislación que impida la ingeniería del clima? ¿Acaso ese va a ser el siguiente decreto? El nuevo decreto instruye al gobierno en tomar acciones expeditivas para detener la implementación de leyes estatales diseñadas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. El decreto dice que muchos estados han implementado o están queriendo implementar costosas políticas energéticas motivadas ideológicamente, las que amenazan el dominio energético de Estados Unidos y la seguridad económica y nacional. Y yo les puedo garantizar que las operaciones de ingeniería climática caen dentro de esta categoría. Si creen que esta administración va a hacer algo por detenerlas, piénsenlo de nuevo. Y respecto de las protestas en Estados Unidos, esto de CNN. Manifestantes protestan a lo largo del país contra Donald Trump y Elon Musk. Y yo tengo esta pregunta respecto de estos manifestantes y de toda protesta ideada por organizaciones medioambientales. ¿Cuándo van a abandonar su criminal hipocresía y van a reconocer las actividades globales de ingeniería climática? ¿Y van a hacer algo al respecto? Están dispersando decenas de millones de toneladas de nanopartículas tóxicas alrededor del mundo para luego manipular estos elementos con radiofrecuencias extremadamente poderosas y perjudiciales. Esta es una cita de Henry David Thoreau, la que viene seguido a mi mente. ¿Cómo corresponde a un hombre comportarse ante el presente gobierno estadounidense? No puede ser asociado con él sin caer en la desgracia. Y sumemos esto, de Tomás de Aquino. El que no se enoja cuando hay justa causa para enojarse es inmoral. ¿Por qué? Porque el enojo busca el bien de la justicia. Y si puedes vivir en medio de la injusticia, sin enojo, además de injusto, eres inmoral. A juzgar por las apariencias, la especie humana no parece estar lista para sobrevivirse a sí misma. De nuevo pregunto, ¿cuántos, en esta hora tardía, se harán del coraje y tomarán las medidas necesarias para ser parte de la cura y no de la enfermedad? Sean cuales fueren nuestras circunstancias individuales, ninguno de nosotros está en una posición en la que no puede hacer absolutamente nada. Todos y cada uno de nosotros podemos hacer algo. Hacer nuestro mejor esfuerzo por hacer lo correcto. Eso es todo lo que se pide de nosotros. ¿Acaso es demasiado pedir a cambio del regalo de la vida?
nuestra voluntad, nuestro honor, nuestra virtud, todos ellos obsequios que se nos han encomendado a cada uno de nosotros para ser custodiados como nuestras más preciadas posesiones, como nuestras únicas verdaderas posesiones, las que jamás nos pueden ser quitadas, tan solo vendidas o entregadas. Y, tristemente, ¿cuántos han elegido hacer exactamente eso? Estamos aquí por un motivo, no es un accidente del destino. Es nuestro camino, nuestro viaje, el devolverle al todo. Aquí es donde yace el verdadero consuelo. Solo podemos saber qué diferencia aún podemos lograr si nos aplicamos completamente a la tarea de hacerlo. Si marchamos juntos en esta lucha, con una inquebrantable furia, aún podemos hacer un profundo bien, aún en esta hora tardía. Exponer y detener la agresión de las dispersiones de aerosoles es el primer y más importante salto que podemos dar en la dirección correcta. Mira las sugerencias para activistas en la página de geoengineeringwatch.org para ver instrucciones de cómo puedes ayudar tú a avanzar en esta lucha. Ten fe en la profunda diferencia que cada uno de nosotros puede hacer si tan solo lo intentamos. Comparte información creíble de fuentes creíbles. Por favor, haz escuchar tu voz en esta desesperada batalla por todo lo que nos importa. Haz que todo día cuente. Hasta la semana próxima. Les habla Dane Wigington de geoengineeringwatch.org.